El metal frío de la cremallera me raspa la punta de los dedos. Es un sonido seco que corta el silencio de mi dormitorio. Andrés sigue en la cocina hablando con la pared. Cree que estoy asimilando su gran noticia. Pero yo solo estoy doblando mis vaqueros favoritos con una precisión casi quirúrgica. El aire del piso huele a pesto de bote y a traición doméstica. Hace apenas 10 minutos estábamos cenando tranquilos. Él se veía especialmente activo y emocionado esa noche. Preparó pasta y puso una camisa limpia para recibirme. Yo pensé que quería celebrar mi ascenso en la agencia de Martínez. Estaba equivocada de una forma casi ridícula. Andrés me miraba con una ilusión que me daba miedo. Tenía esa cara de haber ganado la lotería. Me soltó la bomba entre bocado y bocado de macarrones. Dijo que su madre quería celebrar su cumpleaños 60. Hasta ahí todo parecía normal en nuestra vida. Matilde siempre ha sido una mujer intensa y controladora. Pero luego mencionó a los invitados del evento. 75 personas vendrán a Madrid, dijo él. Mi mente se bloqueó por un segundo entero. Intenté procesar esa cifra en nuestro piso de 2 habitaciones. Andrés seguía sonriendo con una energía muy extraña. Dijo que todos se quedarían en nuestra casa. No por un fin de semana largo. Tampoco por una semana de vacaciones. Se quedarían un mes entero en nuestro espacio. Sentí un sudor frío bajando por mi espalda. Me explicó los planes de Matilde con gestos exagerados. Vendrían parientes de Zaragoza y también de Murcia. Incluso mencionó a primos que él ni conocía. Me habló de colchones hinchables por todo el salón. Dijo que los niños dormirían en sacos sobre el suelo. Toda esa idea era el nivel máximo de crimen. Andrés decía que sería como ir de acampada familiar. Yo le miraba masticando mi pasta muy despacio. No sentía rabia en ese momento exacto. Sentía una claridad gélida recorriendo mis venas. Mi marido estaba haciendo un gaslighting de manual sobre mi realidad. Ignoraba por completo que yo pago la mitad de todo. Olvidaba mis noches de estrés en la agencia de publicidad. Para él mi casa era un hotel gratuito para su madre. Matilde ya lo tenía todo planeado al detalle, gritó él. Había alquilado un salón de banquetes en Salamanca. Pero los invitados dormirían en Madrid para ahorrar dinero. Mi dormitorio sería para la abuela Enriqueta. Nosotros dormiríamos en el sofá durante 30 días. El tío Ricardo y la tía Carmen irían a la cocina. Se instalarían en camas plegables junto a la nevera. Mateo y Camila dormirían en el pasillo central. Andrés hablaba sin parar de la felicidad de su madre. Matilde quiere enseñarle el Palacio Real a todo el mundo. Quiere llevar a 70 personas al Museo del Prado. Dice que nuestra casa es el centro de operaciones perfecto. Yo dejé el tenedor sobre el plato sin hacer ruido. Me levanté de la mesa con una calma absoluta. Él me preguntó si no me alegraba la sorpresa. No respondí nada y fui directa hacia el armario. Saqué mi maleta negra de ruedas del estante superior. Empecé a llenarla con mis cosas de aseo personal. Metí mi pasaporte y mi cargador del móvil. Andrés apareció en la puerta con los ojos muy abiertos. Su vibración cambió del entusiasmo al pánico puro. Me preguntó qué estaba haciendo con esa maleta. Yo seguía guardando mi ropa interior en silencio. Metí una novela de misterio que nunca tuve tiempo de leer. Cogí mi libro de familia y mis tarjetas bancarias. Él intentaba darme explicaciones que no quería escuchar. Decía que lo hacía por el bien de nuestra familia. Pero esa familia solo incluía sus deseos y los de Matilde.
Yo era un personaje secundario en mi propia casa. Sentí el peso de 8 años de matrimonio en mis hombros. Recordé todas las veces que cedí ante sus caprichos. Me acordé de los platos que lavé mientras él veía fútbol. Recordé mi sueldo de 2.800 euros mensuales. Ese dinero era fruto de mi esfuerzo y mis ojeras. Él quería gastarlo en alimentar a desconocidos un mes. No iba a permitir este nivel de falta de respeto. Cerré la maleta y el clic fue definitivo. Agarré el asa con fuerza y caminé hacia la entrada. Andrés corría detrás de mí tropezando con las sillas. Me gritaba que era una exagerada y una egoísta. Decía que Matilde se pondría a llorar por mi culpa. Yo me puse mi chaqueta de cuero sin mirarle. Abrí la puerta de casa y el aire fresco me golpeó. No estoy enfadada, le dije con voz muy plana. Simplemente me voy de este circo que habéis montado. Vuestra fiesta y vuestros problemas son solo vuestros ahora. Salí al rellano y escuché sus gritos desde la escalera. Bajé los escalones sintiendo que pesaba 10 kilos menos. El sonido de las ruedas de mi maleta era música. Salí a la calle y pedí un taxi hacia Barajas. Me senté en el asiento trasero y saqué el móvil. Mis dedos volaban sobre la pantalla del teléfono inteligente. Entré en la aplicación de mi banco con decisión. Andrés aparecía como autorizado en mi cuenta nómina. Lo eliminé con 3 toques rápidos y seguros. Él ya no podía ver ni un céntimo de mi sueldo. Luego fui directo a nuestra cuenta bancaria conjunta. Teníamos 2.300 euros para gastos del hogar. Transferí mi parte justa a mi cuenta privada. Dejé 100 euros para que no dijeran que robé todo. Después abrí la gestión de mi tarjeta de crédito. Era una tarjeta a mi nombre con un límite alto. Andrés la usaba para las compras grandes de la casa. Bloqueé el plástico de forma permanente e inmediata. El sistema me pidió confirmar y yo pulsé el botón. Mi pulso era firme como nunca lo había sido antes. Sabía que Matilde estaba intentando pagar el banquete. Seguramente estaban en Salamanca ultimando los detalles del hotel. El móvil empezó a vibrar con una fuerza desesperada. Era Andrés llamando por 10ª vez en 5 minutos. Rechacé la llamada y puse el teléfono en silencio. Vi cómo llegaban mensajes de texto llenos de insultos. Me preguntaba dónde estaba el dinero de la cuenta. Decía que su madre estaba bloqueada en el restaurante. No podían pagar la fianza del salón de fiestas. La tarjeta les daba error en el datáfono de la entrada. Andrés estaba colapsando al otro lado de la ciudad. Yo miraba las luces de Madrid por la ventanilla. Me sentía en un glow-up emocional increíble. Había pasado de ser la esposa sumisa a ser la jefa. El taxista me miró por el espejo retrovisor central. Me preguntó si todo estaba bien por la noche. Le dije que sí con una sonrisa que me nacía del alma. Estaba más que bien por primera vez en años. Llegué a la terminal del aeropuerto con paso firme. Facturé mi maleta y pasé el control de seguridad. Mi móvil no dejaba de iluminarse con nuevas notificaciones. Eran llamadas perdidas de números de Salamanca. Matilde también estaba intentando contactar conmigo. Seguramente quería hacerme gaslighting sobre mi deber moral. Pero yo ya no vivía bajo sus reglas opresivas. Me senté en la puerta de embarque a esperar mi vuelo. Llamé a mi madre para avisar de mi llegada a Valencia. Elena me respondió con esa voz dulce de siempre. Me dijo que me esperaba con la cena preparada. No me hizo preguntas difíciles ni me juzgó. Ella sabía que yo siempre defendía mis límites.
Andrés volvió a llamar y esta vez decidí contestar. Quería escuchar su derrota antes de desaparecer. Su voz sonaba rota y llena de un odio infantil. Me gritó que Matilde estaba llorando en la calle. No podían pagar la tarta ni el grupo de música. Decía que yo era una mujer fría y sin corazón. Me acusó de arruinar el evento más importante de su madre. Yo escuché todo ese ruido sin pestañear siquiera. Le dije que el piso era suyo, pero la hipoteca también. No pienso pagar un euro más por esas paredes, añadí. Mañana mismo tendrías noticias de mi abogado, sentencié. Escuché un ruido sordo al otro lado de la línea. Parecía el sonido de un hombre hundiéndose en el suelo. Se quedó en silencio total durante varios segundos largos. Yo colgué y bloqueé su número para siempre. Me sentía libre como nunca antes en mi vida. Mi matrimonio había muerto por 75 invitados. Pero mi dignidad había nacido de nuevo en ese taxi. Ya no era la chica que pedía permiso para existir. Ahora era una mujer dueña de su tiempo y su dinero. El avión despegó y vi las luces alejarse debajo. Medrell se quedaba atrás con sus mentiras y su pesto. Valencia me esperaba con olor a mar y a respeto. Este es el comienzo de mi verdadera historia de éxito. Soy Lucía Valente. El silencio de la cabina es el mejor regalo que me he hecho. Siento el suelo de baldosas frías bajo mis pies descalzos. Es una mañana gris en mi antigua casa de Valencia. Escucho el roce de las maletas de Roberto contra la pared de yeso. Mi padre decidió marcharse con otra mujer aquel invierno. Yo tenía solo 15 años en ese momento. Mi mundo se rompió en 1000 pedazos pequeños. Observaba a mi madre desde la esquina oscura del pasillo. Elena no gritaba ni lanzaba platos al suelo. Tampoco suplicaba amor a un hombre ausente. Ella simplemente apretaba los labios con una fuerza increíble. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria. Roberto nos lanzó un par de excusas muy vacías. Intentó hacernos un gaslighting de manual sobre sus motivos. Decía que necesitaba encontrarse a sí mismo lejos de casa. Era puro cringe escuchar sus mentiras mal ensayadas. Yo sentía una rabia sorda creciendo en mi pecho. Mi madre me miró con sus ojos grises. Lucía, el respeto no es algo que se pida. Es algo que se impone con cada acción. Aprendí esa lección mientras veía la puerta cerrarse. Elena tuvo un glow up emocional casi inmediato. Se convirtió en una mujer de hierro puro. Trabajaba horas extra para que no me faltara nada. Nunca le escuché quejarse de su mala suerte. Me enseñó a ser la parte activa del relato. Su vibra era de pura resistencia y dignidad. Meses después tuve mi primera batalla en el instituto. Una compañera me humilló frente a todos los demás. Se burló de mi mochila vieja y muy gastada. Toda la clase se reía de mis parches azules. Sentí que mi cara ardía por la vergüenza. Recordé las palabras de Elena en nuestra cocina. Me levanté de mi pupitre con una calma extraña. Caminé hacia ella mientras el silencio se hacía espeso. La miré directamente a los ojos sin parpadear. A mí me funciona la cabeza, dije con firmeza. A ti solo te funciona la boca pequeña. Toda la clase contuvo el aliento por un instante. Ella no supo qué responder ante mi seguridad. Nunca más volvió a meterse conmigo en clase. Ese fue mi primer paso hacia la libertad. Aprendí que el silencio puede ser un arma poderosa. No necesitaba gritar para que me escucharan bien. Mi voz era tranquila pero cortaba como un cuchillo. Mis compañeras empezaron a mirarme de otra manera. Ya no era la niña tímida del primer banco. Era Lucía Valente, la chica que no cedía. Esa armadura me sirvió años después en la facultad.
Un profesor de economía me puso un aprobado injusto. Yo sabía que mi examen era de sobresaliente. No acepté su mirada condescendiente tras el escritorio. Fui al despacho del jefe de departamento esa tarde. Llevaba mis apuntes organizados por colores y fechas. Presenté una reclamación formal con argumentos muy sólidos. No me importaba parecer una persona muy difícil. Buscaba justicia para mi esfuerzo y mis horas. El comité revisó mi examen bajo la luz blanca. Me dieron la razón y cambiaron mi nota final. Esa victoria me hizo sentir poderosa y capaz. El profesor me miraba con un odio muy evidente. Yo le devolvía una sonrisa educada pero muy fría. Sabía que no podía pisotear mis derechos legítimos. Aprendí a navegar en sistemas diseñados para hombres grises. Mi madre celebraba cada uno de mis éxitos académicos. Ella sabía que estaba forjando un carácter fuerte. Me decía que el mundo no perdona la debilidad. Yo me esforzaba por ser excelente en cada asignatura. No quería depender de la suerte ni de favores. Mi independencia financiera empezó a ser mi meta principal. Quería tener mi propio dinero para decidir mi futuro. Luego llegó el mundo laboral en la agencia. Martínez es mi jefe en esa oficina de publicidad. Él intentó culparme por el error de Felipe. Un proyecto importante se había cancelado por un retraso. Martínez me gritó en su oficina frente a todos. Buscaba un chivo expiatorio para salvar su cuello. Yo no me asusté ante sus gestos bruscos. Saqué mi portátil y busqué los correos enviados. Mostré cada mensaje recordatorio que había redactado antes. Las pruebas estaban ahí, claras como el agua. Martínez tuvo que rectificar su acusación con mucha vergüenza. Mis compañeros empezaron a respetarme de forma nueva. Sabían que yo no aceptaba culpas que no tenía. Valentina, mi mejor amiga, me aplaudió en el almuerzo. Lucía, eres una jefa total, me dijo ella. Yo solo buscaba que Martínez hiciera su trabajo bien. No tolero que nadie intente pisotear mi carrera profesional. Mi sueldo subió gracias a mi eficiencia y rigor. Martínez aprendió que conmigo no se juega nunca. Felipe me agradeció por no hundirlo en el proceso. Yo le dije que simplemente buscaba la verdad absoluta. La agencia de publicidad se volvió mi terreno seguro. Disfrutaba de mi posición como jefa de proyectos. Mi equipo funcionaba como un reloj suizo de precisión. Mi pasado no es una cadena de lamentos tristes. Es una serie de decisiones tomadas con orgullo. Roberto intentó volver a nuestras vidas hace años. Llamó a Elena pidiendo perdón por su gran huida. Ella le colgó el teléfono sin mediar palabra alguna. Me miró y sonrió con una paz muy profunda. No necesitamos a personas que solo restan energía, afirmó. Yo estuve de acuerdo con ella de inmediato. Mi padre era una sombra que ya no asustaba. Elena y yo éramos un equipo de 2 guerreras. Compramos un piso pequeño con nuestros ahorros conjuntos. El olor a pintura fresca era el olor del éxito. No había hombres dando órdenes en nuestro espacio vital. Esa era la vibra que yo quería mantener. Por eso me costó tanto dejar entrar a Andrés. Él parecía diferente a todos los demás hombres. Tenía un trato suave y una risa contagiosa. Pero ahora veo que solo era una fachada falsa. El gaslighting que intentó hacerme con Matilde es imperdonable. Mi madre me enseñó a detectar esas banderas rojas. No voy a permitir que destruyan mi paz mental. He luchado demasiado para llegar hasta este punto. Recuerdo caminar por las calles de Valencia sola. El aire salado me recordaba que era libre. Mi glow up no fue solo físico o profesional. Fue una transformación de mi alma y mi mente. Dejé de buscar la aprobación de los demás hombres. Mi valor no depende de mi estado civil actual. Martínez me ofreció un puesto de mayor responsabilidad. Acepté porque sabía que podía con el reto.
Mi cuenta de ahorros crecía con cada nuevo proyecto. 15.000 euros eran mi garantía de libertad absoluta. Andrés no sabía que yo tenía ese dinero guardado. No era falta de confianza, era pura estrategia vital. El dinero es poder de decisión en este mundo. Elena me lo decía mientras tomábamos café caliente. Nunca dejes que un hombre controle tu cuenta. Ese consejo ha sido mi salvación en esta crisis. Matilde cree que soy una mujer fácil de manipular. Ella no conoce la historia de Lucía Valente todavía. Cree que mi silencio en la cena era sumisión. Pero mi silencio era el diseño de mi escape. Estaba sentada en el balcón de Madrid anoche. Miraba las luces de los coches pasar rápido. Pensaba en cómo Andrés se transformó en un extraño. Su deseo de complacer a Matilde era muy pasivo. Él no tenía una voluntad propia en esa casa. Se dejaba llevar por los gritos de su madre. Eso me producía un crin difícil de explicar hoy. Un hombre que no defiende su hogar es débil. Yo no puedo admirar a alguien tan influenciable. Mi madre nunca habría permitido algo semejante en Valencia. Ella siempre fue la capitana de nuestro propio barco. Yo heredé ese timón con mucha honra y orgullo. Martínez me llamó para felicitarme por un contrato nuevo. Mi vida profesional estaba en su mejor momento histórico. Mi vida personal, en cambio, se estaba hundiendo rápido. Pero no sentía miedo ante el vacío del divorcio. Sentía que me quitaba un peso muerto de encima. La idea de 70 invitados era un insulto directo. Era una falta de respeto a mi descanso diario. Era una invasión a mi santuario de paz personal. Cierro los ojos y veo a la niña de 15 años. Ella está llorando por la mochila vieja todavía. Pero luego veo a la mujer que soy ahora. Soy una profesional respetada en toda la agencia. Tengo una madre que me apoya sin condiciones. Tengo una cuenta bancaria que me da seguridad. El glow up de mi vida es esta independencia. No necesito a Andrés para ser una mujer completa. Él es solo un capítulo que decido cerrar hoy. Matilde puede quedarse con su hijo y sus fiestas. Yo me quedo con mi dignidad y mi futuro. El respeto se impone, como decía siempre Elena. Y yo lo he impuesto cerrando esa puerta negra. El aire de Madrid ya no me parece tan puro. Necesito el mar de Valencia para respirar de nuevo. Mi maleta está lista y mi corazón también. No hay vuelta atrás en este camino de hierro. Mi mente repasa cada enfrentamiento del pasado con orgullo. Cada no que dije fue un ladrillo de poder. El profesor de economía todavía recordará mi nombre hoy. Martínez sabe que no puede mentirme a la cara. Andrés descubrirá pronto quién es la verdadera Lucía Valente. No soy una esposa que acepte órdenes sin sentido. Soy una mujer que diseña sus propias reglas vitales. La vibra de mi nueva vida será muy diferente. Ya no habrá ruidos de invitados ni de suegras. Solo habrá el sonido de mis decisiones libres. Mi madre me espera con los brazos muy abiertos. Ella sabe que he tomado la decisión más valiosa. El acero se forja con fuego y muchos golpes. Yo he pasado por el incendio y soy fuerte. Mi historia no termina con una huida nocturna. Mi historia comienza con este acto de valor puro. Soy Lucía Valente. El acero de mi carácter no se rompe por nadie. Busqué relajar los bordes de mi armadura de hierro cuando conocí a Andrés. Creí ingenuamente que finalmente había encontrado a un igual en mi vida. Todo comenzó en la fiesta de Navidad de la agencia Martínez. El salón de eventos estaba decorado con guirnaldas de luces blancas y brillantes. El aire olía a pino fresco y a copas de cava de burbuja fina. Recuerdo el tacto de mi vestido de seda azul contra mi piel aquella noche. Andrés se acercó a mí con una elegancia que me cautivó de inmediato. Tenía unos ojos brillantes que parecían escuchar cada una de mis palabras con atención. No era el típico programador introvertido que solo hablaba de sus códigos complejos.
Tenía una energía activa que llenaba todo el espacio a su alrededor de forma natural. Hablamos durante horas sobre publicidad, cine clásico y viajes por el mundo entero. Sentí que su vibe era el más puro que había conocido hasta entonces. Mi corazón latió con una fuerza que creía haber perdido para siempre. Pensé que por fin había encontrado a mi compañero ideal en Madrid. Andrés fue un caballero impecable durante los primeros meses de nuestro romance apasionado. Me enviaba ramos de lirios blancos a la oficina cada viernes por la tarde. Sabía perfectamente que las rosas rojas me parecen un regalo muy aburrido y común. Me llevaba a cenar a pequeños restaurantes escondidos en el centro histórico madrileño. Compartíamos platos de comida exótica mientras planeábamos un futuro juntos y muy sólido. Él siempre decía que seríamos un equipo invencible frente a cualquier problema externo. Me prometió que las decisiones importantes se tomarían siempre por un consenso mutuo. Esa seguridad me hizo sentir que mi glow-up emocional era una realidad. Un año después me pidió matrimonio bajo la luz de una luna llena. Sus palabras sonaron sinceras y llenas de un amor que creía totalmente eterno. Acepté sin dudarlo ni un segundo porque confiaba plenamente en su palabra de hombre. Éramos dos personas jóvenes con un proyecto de vida emocionante y muy ambicioso. Nuestra boda fue un evento sencillo y lleno de una luz dorada y cálida. Invitamos a 30 personas que realmente formaban parte de nuestro círculo más íntimo. Mi madre Elena estaba radiante con un traje de color verde agua precioso. Me abrazó con fuerza y me susurró que buscara siempre mi propia felicidad. Andrés estaba guapísimo con su traje oscuro y su sonrisa de niño pequeño. Bailamos nuestra canción favorita mientras los invitados aplaudían con una alegría muy sincera. Recuerdo el sabor dulce de la tarta de limón y el merengue tostado. Todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno y muy urbano. Sentía que mi vida por fin tenía un sentido completo y muy estable. No imaginaba que ese día era el inicio de un engaño muy lento. Andrés me miraba como si yo fuera su tesoro más grande hoy. Pero su madre Matilde ya estaba vigilando cada uno de nuestros movimientos matrimoniales. Ella no dejaba de dar instrucciones al personal del catering aquel día. Compramos un piso de obra nueva en una zona residencial muy tranquila. Andrés aportó 35.000 euros para pagar la entrada del crédito bancario. Yo me comprometí a pagar la mitad de la hipoteca cada mes puntual. Eran 700 euros que salían de mi sueldo en la agencia de Martínez. Firmamos un acuerdo prenupcial para proteger nuestras inversiones individuales de forma justa. El piso olía a cemento fresco y a pintura de color gris perla. Pasamos semanas eligiendo los muebles en tiendas de diseño moderno y muy funcional. Yo misma pinté las paredes del salón con un rodillo grande y verde. Andrés montaba las estanterías mientras yo escuchaba música de mi lista favorita hoy. Aquel espacio era nuestro refugio sagrado contra el ruido del mundo exterior siempre. Nos sentíamos poderosos siendo dueños de nuestro propio hogar en la capital española. El glow-up de nuestra casa era el reflejo de nuestra unión. Pero la convivencia diaria empezó a mostrar las primeras fisuras en nuestro equipo. Andrés comenzó a aplicar las normas de limpieza de forma muy selectiva siempre. Decidió que su trabajo de programador era más agotador que mi labor profesional. Me decía que yo tenía un don especial para organizar la cocina limpia. Esa frase era el inicio de un gaslighting doméstico muy sutil y peligroso. El salón se llenaba de calcetines sucios y de tazas de café usadas. Yo llegaba de trabajar a las 7:30 de la noche cansada. Tenía que ponerme los guantes para limpiar su desorden acumulado del día entero. Andrés me miraba desde el sofá con una expresión de fatiga totalmente falsa. Decía que no veía el polvo sobre los muebles de madera oscura. El cringe que sentía al verle ignorar sus tareas era muy intenso. Empecé a sentir que mi respeto por él disminuía cada tarde gris. Matilde empezó a llamar por teléfono cada mañana a las 8 en punto. Quería saber qué íbamos a cenar y si yo estaba cuidando bien. Le daba consejos a Andrés sobre cómo debía ser una buena esposa tradicional. Decía que un hombre necesita platos calientes de legumbres y mucha carne roja. Andrés escuchaba sus tonterías sin defender nunca nuestra autonomía como pareja joven hoy. Ella criticaba el color de nuestras cortinas y el precio del sofá nuevo.
Afirmaba que yo gastaba demasiado dinero en libros y en ropa de marca. Andrés se volvía un sujeto pasivo ante los ataques constantes de su madre. No era capaz de ponerle un límite claro a su invasión diaria. Sentí que Matilde vivía con nosotros a través del altavoz del móvil siempre. La vibe de nuestro hogar se volvió extraña y muy poco íntima. Mi armadura de hierro volvió a cerrarse sobre mi pecho con fuerza. Un día descubrí que Andrés había prestado dinero a su amigo Santi. Eran 2.000 euros que sacó de nuestra cuenta de ahorros común. No me consultó ni me avisó antes de realizar esa transferencia bancaria. Cuando le pedí explicaciones me hizo un gaslighting de manual de manipulación pura. Dijo que Santi tenía una urgencia médica y que yo era muy egoísta. Me sentí profundamente traicionada por el hombre que juró ser mi socio leal. Ese dinero era para reformar el baño pequeño de nuestro piso nuevo. Él decidió disponer de nuestro esfuerzo conjunto para salvar a un vago. Santi nunca devolvió ese dinero y Andrés no se lo reclamó jamás. Mi confianza se rompió como un cristal fino bajo un martillo pesado. Entendí que Andrés no respetaba mi trabajo ni mi aportación económica real. Ya no éramos un equipo igualitario en ese momento de crisis financiera. Recuerdo la tarde en que invitó a sus amigos sin avisarme antes hoy. Llegué a casa deseando un baño caliente y un poco de silencio absoluto. Encontré el salón lleno de hombres gritando frente a la televisión grande. Había cajas de pizza vacías y latas de cerveza por todas partes. El olor a tabaco y a comida rápida impregnaba mis cortinas nuevas. Andrés me miraba con una sonrisa nerviosa y me pidió más bebidas. Sentí una furia sorda recorriendo cada centímetro de mi cuerpo muy cansado. Les pedí que se marcharan de mi casa de forma inmediata y firme. Andrés me llamó loca y exagerada delante de todos sus amigos presentes. No soy loca, soy la dueña de este suelo que pisáis, respondí. Sus amigos se fueron murmurando insultos que pude escuchar perfectamente bien hoy. Andrés no me habló durante 3 días enteros por esa supuesta humillación. Pero yo no me arrepentí de defender mi derecho al descanso. Nuestra relación se convirtió en una guerra de guerrilla silenciosa y amarga. Yo me refugiaba en la agencia de Martínez para no volver pronto. El éxito profesional se volvió mi única fuente de satisfacción personal real hoy. Martínez me dio un aumento de sueldo por mis resultados con clientes. Pero en casa me sentía como una extraña que solo paga facturas. Andrés se volvió un hombre huraño que solo buscaba la aprobación de Matilde. Dejó de traerme flores y de decirme que estaba guapa por las mañanas. El glow-up de nuestra pasión se transformó en cenizas muy grises. Ya no veía a un hombre activo, veía a una sombra triste. Sabía que nuestro final estaba cerca de ocurrir en cualquier momento oportuno. Solo faltaba una chispa para que todo saltara por los aires definitivamente. Matilde seguía enviando mensajes sobre su fiesta de cumpleaños número 60 ahora. Llegó la noche de la cena que cambiaría mi vida para siempre. Andrés preparó pasta con salsa de bote para intentar calmar mi ánimo. Me servía vino blanco con una amabilidad que me pareció muy falsa. Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba del tiempo en la ciudad. Parecía un actor interpretando un papel que no se sabía bien todavía. Sentí que una trampa se estaba cerrando sobre mis propios pies cansados. Mi instinto me decía que algo terrible estaba a punto de suceder hoy. Andrés dejó los cubiertos sobre el plato y me miró muy fijamente. Dijo que su madre quería reunir a toda la familia en Madrid. Mencionó a 75 personas con una alegría que me asustó. El gaslighting final estaba servido sobre mi propia mesa de comedor limpia. Comprendí que él nunca valoró mi paz ni mi esfuerzo diario. La revelación de su plan me golpeó como un muro de cemento. Andrés quería convertir mi casa en un albergue gratuito para su familia. No le importaba mi trabajo ni mi necesidad de descanso e intimidad. Para él yo era solo una proveedora de espacio y servicios. Entendí que mi matrimonio era una farsa construida sobre su egoísmo puro. Mi armadura de hierro brilló con una intensidad nueva en mis ojos. No iba a permitir que Matilde destruyera mi santuario de paz personal. El crin de su propuesta fue la señal que estaba esperando hoy. Me levanté de la mesa con una calma que me hizo poderosa.
Ya no sentía tristeza, solo sentía una determinación de acero inoxidable firme. Mi libertad empezaba en ese mismo instante de claridad absoluta y gélida. Andrés seguía hablando de sacos de dormir sobre el suelo frío. Yo ya estaba visualizando mi maleta negra y el taxi rápido. La armadura que Elena me enseñó a forjar me salvó del desastre. El acero es mucho más resistente que las promesas de papel mojado. Mi glow-up definitivo fue entender que mi dignidad no tiene precio. No soy una esposa sumisa ni una sirvienta para 70 desconocidos hoy. Soy una mujer que decide dónde y con quién quiere vivir siempre. Andrés y Matilde pueden quedarse con sus mentiras y sus fiestas vacías. Yo busco el mar de Valencia y el respeto que merezco recibir. Mi historia no es un drama, es un renacimiento lleno de fuerza. He decidido ser la protagonista activa de mi propia vida siempre. El silencio de mi nueva habitación será mi mayor tesoro personal hoy. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has permitido que alguien invada tu espacio sagrado por miedo a decir que no? Cuéntame tu experiencia en los comentarios porque me interesa mucho leer tu historia personal. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal y dale a la campanita ahora. Soy Lucía Valente. Las pulseras de Matilde chocan entre sí con un tintineo metálico insoportable. Ella entró en mi salón con esa vibra de dueña absoluta del mundo entero. Olía a un perfume denso que se pegaba a mis cortinas de lino. Matilde no pide permiso para invadir mi espacio vital de forma agresiva. Abrió mis armarios de la cocina mientras yo terminaba mi café frío matutino. Pasó el dedo índice por la superficie de madera con una lentitud cruel. Me mostró una mota de polvo invisible con una sonrisa de victoria pura. Tienes la casa un poco descuidada, Lucía, afirmó con un tono venenoso. Mi sangre empezó a hervir bajo mi piel todavía muy pálida y tensa. Miré a Andrés esperando una palabra de apoyo que nunca llegó a salir. Él se limitó a bajar la mirada hacia sus zapatos sucios de barro. Tienes razón, mamá, Lucía ha estado muy distraída con sus anuncios publicitarios. Ese fue el primer gaslighting de la tarde en mi propio hogar madrileño. Andrés justificaba la grosería de su madre como si fuera un favor necesario. Sentí que el aire del piso se volvía espeso y muy difícil de tragar. Matilde se sentó en mi sofá favorito con una elegancia fingida y rancia. Sacó un cuaderno de cuero viejo donde anota sus deseos como leyes divinas. Habló de su 60º cumpleaños con una voz que llenaba cada rincón vacío. Es una fecha sagrada para la familia Valente de Salamanca, gritó ella. Andrés asentía con una energía activa que no reservaba nunca para nuestro matrimonio. Queremos hacer algo grande, algo que Madrid no pueda olvidar en décadas. Matilde empezó a recitar una lista de invitados que parecía no tener final. Mencionó al tío Ricardo y a su mujer Carmen con mucha solemnidad falsa. Habló del primo Mateo y de la pequeña Camila con una ambición extraña. 75 personas deben estar presentes en mi gran banquete de gala. Mis ojos se abrieron como platos ante esa cifra totalmente ridícula y absurda. Matilde me miró fijamente esperando una sumisión que yo ya no sentía dentro. En ese momento exacto ocurrió mi gran glow-up interno de puro poder. Vi a Andrés sonreír ante las exigencias económicas de su madre dominante. Él hablaba de 7.000 euros como si fueran monedas sin valor alguno. Lucía tiene ahorros de sobra en su cuenta de la agencia Martínez, dijo. Matilde asintió diciendo que una buena nuera siempre es generosa con la familia. Sentí un clic definitivo en mi cabeza que cambió mi realidad para siempre. Ya no era la esposa pasiva que intentaba encajar en sus moldes rotos. Me convertí en la observadora silenciosa de mi propia ejecución pública y financiera. Dejé de sentir tristeza por el hombre que me estaba vendiendo por nada. Empecé a calcular mis movimientos con la frialdad de un cazador muy experto. Mi mente se volvió un espacio gélido donde solo importaba mi propia supervivencia. Andrés me pidió que preparara la cena para ellos dos esa misma noche. Decía que Matilde estaba agotada por el viaje en tren desde su ciudad. Yo acepté el encargo con una sonrisa mecánica que no llegaba al alma. Fui a la cocina y empecé a cortar verduras con una precisión quirúrgica. Cada golpe del cuchillo contra la tabla era un adiós a mi pasado. Matilde criticaba el grosor de las patatas desde la puerta de la cocina.
En mi casa las cosas se hacen con más esmero y cariño, afirmó. Yo no respondí nada porque ya no necesitaba defender mi propia dignidad allí. Estaba escuchando el manual de la suegra perfecta siendo aplicado sobre mi vida. El cringe que sentía era una armadura que me protegía de sus insultos. Andrés entró para pedirme una botella de vino tinto del estante superior. Me dio un beso rápido en la mejilla que me produjo un rechazo físico. Pensé que ese hombre era un extraño con el que compartía una hipoteca. Mi transformación no fue un grito de rabia, fue un silencio muy profundo. Empecé a ver a Andrés como un sujeto pasivo de su propia madre controladora. Él ya no tenía voluntad propia en ese salón invadido por los recuerdos. Matilde hablaba de meter colchones hinchables en mi despacho de trabajo personal. Decía que la abuela Enriqueta necesitaba la habitación principal por su salud delicada. Nosotros podíamos dormir en el suelo del salón durante 30 días enteros. Andrés decía que sería una experiencia divertida para reforzar los lazos familiares. El gaslighting era tan evidente que me daban ganas de reír a carcajadas. Ellos creían que yo estaba aceptando su plan de invasión con total sumisión. No sabían que yo estaba contando los minutos para cerrar la puerta negra. Mi glow up era invisible pero me hacía sentir más fuerte que nunca. Tomé una libreta y empecé a anotar los supuestos gastos de la fiesta. Matilde pedía flores frescas traídas desde las mejores floristerías de la capital. Quería un grupo de música que tocara canciones antiguas de su juventud lejana. Andrés sugería que yo pagara los billetes de tren para sus tíos lejanos. El tío Ricardo no puede viajar en clase turista por sus dolores lumbares. Carmen necesita un hotel con spa para relajarse después del largo banquete. Tú podrías encargarte de todas las reservas desde tu oficina de Martínez. Me trataban como a una secretaria personal que además paga todas las facturas. Yo asentía a todo mientras imaginaba mi maleta vacía esperando en el armario. La vibra de mi alma era de un acero frío que nada podía doblar. Estaba lista para el movimiento final que los dejaría sin nada en Madrid. Recuerdo que Matilde me pidió que le enseñara mis joyas de la boda. Quería comprobar si las estaba cuidando con la atención que ella exigía siempre. La sacó del joyero con manos codiciosas y ojos llenos de una envidia amarga. Estas piezas deberían estar en Salamanca bajo mi custodia personal, sentenció ella. Andrés dijo que su madre tenía razón porque yo soy una mujer distraída. Ese fue el momento en que dejé de ser una víctima para siempre. Mi mente activó un protocolo de huida que incluía cada céntimo de mi cuenta. Vi a mi marido transformarse en un niño pequeño buscando la aprobación materna. Sentí un cringe tan profundo que mi amor se evaporó como agua hirviendo. Ya no quedaba nada de aquel hombre elegante que conocí en la agencia. Solo quedaba una sombra patética bajo el mando de una mujer cruel y vieja. Matilde decidió que debíamos cambiar la alfombra del pasillo por una nueva. Decía que el color actual traía mala suerte a los invitados de su fiesta. Andrés me pidió su tarjeta de crédito para ir a la tienda de decoración. Yo le entregué el plástico con una calma que me pareció casi divina ahora. Disfruta de tus compras, le dije con una voz suave y muy peligrosa. Él salió de casa silbando una melodía alegre sin sospechar mi plan maestro. Matilde se quedó en el salón revisando mis álbumes de fotos de la infancia. Criticó el vestido de mi madre Elena diciendo que era una prenda muy vulgar. Mi madre siempre fue una reina comparada con esta mujer llena de oro. Pero no defendía a Elena porque no quería romper mi máscara de esposa mansa. El cazador no hace ruido antes de lanzar su flecha definitiva al corazón. Me fui al baño y cerré la puerta con el pestillo de seguridad metálico. Abrí mi aplicación bancaria y comprobé mis 15.000 euros de ahorros privados. Ese dinero era mi libertad, mi futuro y mi respeto por mí mismo. Andrés no tenía acceso a esa cuenta porque yo siempre fui muy previsora. Vi los movimientos de la cuenta conjunta y sentí una rabia sorda crecer. Habían gastado 300 euros en un menú de degustación para el banquete. Lo habían hecho sin consultarme, como si mi dinero fuera suyo por derecho. Mi glow up emocional se completó en ese instante de claridad absoluta y pura. No iba a permitir que se gastaran ni un céntimo más de mi esfuerzo. Estaba viendo cómo mi vida se desmoronaba pero me sentía muy feliz.
Era la felicidad de quien sabe que la puerta de salida está abierta. Salí del baño y encontré a Matilde probándose uno de mis abrigos caros. Le queda mejor a ella que a ti, dijo Andrés regresando de la calle. Me miraron esperando una reacción violenta que no pensaba darles en absoluto. Les preparé un té caliente con galletas mientras ellos seguían planeando su invasión. 75 personas durmiendo en mi suelo durante un mes completo de locura. El tío Ricardo roncando en mi cocina junto a la nevera de acero inoxidable. Carmen ocupando mi ducha de diseño con sus sales de baño baratas y rancias. Mateo y Camila corriendo por mi pasillo y rompiendo mis objetos de valor personal. Toda esa imagen era el nivel máximo de falta de respeto que podía tolerar. Mi decisión estaba tomada y no había vuelta atrás en mi camino de hierro. La noche cayó sobre Madrid con una calma que me pareció una bendición real. Andrés y Matilde se quedaron dormidos en el sofá viendo una serie de televisión. Yo me quedé despierta en la cocina mirando las luces de la ciudad lejana. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir en su propia casa. Me sentía activa, poderosa y dueña de cada uno de mis pasos futuros. Mi transformación de víctima a cazadora se había completado en apenas unas horas. Estaba lista para vaciar las cuentas y bloquear las tarjetas de forma definitiva. Mañana el sol saldría para mí, pero el mundo se acabaría para ellos dos. Soy Lucía Valente. El vapor de los macarrones recién cocidos empañaba los cristales de mi cocina pequeña. Andrés estaba sirviendo el vino blanco con una energía muy activa y extraña hoy. Me miraba con unos ojos brillantes que no lograba descifrar en ese momento exacto. La cena parecía una tregua después de una semana llena de silencios muy tensos. Mi marido se movía por el espacio con una soltura que me daba mala espina. Me puso el plato de pasta delante con un gesto casi caballeroso y suave. Lucía, esta noche tenemos que celebrar algo muy grande, dijo con voz temblorosa. Yo bebí un sorbo de agua fría para refrescar mi garganta seca por el cansancio. Martínez me había tenido en la oficina hasta muy tarde por un proyecto nuevo. Pensé que Andrés quería hablar de mi éxito profesional en la agencia de publicidad. Pero su mente estaba en un lugar muy diferente y oscuro esa noche gris. Dejó su copa sobre el mantel individual y me tomó de las manos fuerte. Mamá cumple 60 años dentro de muy poco tiempo, anunció con una sonrisa falsa. Yo asentí porque ya sabía que Matilde quería un evento especial en Salamanca. Andrés suspiró profundo y supe que venía algo mucho peor para nuestra vida común. Ha decidido que quiere celebrarlo aquí en Madrid con toda nuestra gran familia. Mi estómago se contrajo de repente al escuchar esas palabras tan directas y crudas. Intenté imaginar una cena para 10 personas en nuestro salón de techos bajos hoy. Pero Andrés no hablaba de una cena íntima para los parientes más cercanos ahora. Van a venir 75 invitados para pasar el mes con nosotros, soltó. Me quedé con el tenedor a medio camino entre el plato y mi boca abierta. Sentí que el tiempo se detenía en ese rincón de mi casa madrileña oscura. 75 personas es una cifra que mi cabeza no podía procesar bien. Andrés empezó a contar los nombres con los dedos de su mano derecha inquieta. Vendrá el tío Ricardo con su mujer Carmen y sus 3 hijos adultos también. Los primos de Zaragoza ya han confirmado que viajarán en el primer tren matutino. También vendrán los vecinos del edificio donde Matilde vivió durante 20 años en Salamanca. La lista seguía creciendo mientras yo sentía un sudor frío bajando por mi nuca. Andrés hablaba de colchones hinchables y de sacos de dormir por todo el suelo. Dijo que nuestra habitación principal sería para la abuela Enriqueta de 80 años. Nosotros dormiríamos en el sofá del salón durante 30 días seguidos sin descanso alguno. El tío Ricardo se instalaría en la cocina junto a la nevera de acero frío. Los niños Mateo y Camila dormirían en el pasillo central sobre mantas de lana. Andrés decía que sería una experiencia increíble para unir a todo nuestro clan familiar. El cringe que sentía al escuchar su plan era casi imposible de describir ahora. Mi marido estaba haciendo un gaslighting de manual sobre mi derecho a la intimidad. Ignoraba por completo que yo pago la mitad de cada factura de este piso.
Trataba nuestro hogar como si fuera un hostal gratuito para sus compromisos sociales propios. No me preguntaba si yo estaba de acuerdo con esa invasión masiva de gente. Simplemente me informaba de las órdenes que Matilde había dictado desde su casa lejana. Sentí que mi respeto por Andrés se desintegraba como el azúcar en el café. Lo miré fijamente mientras él hablaba de excursiones al Palacio Real y al Retiro. Decía que yo podía encargarme de cocinar para todos después de mi jornada laboral. Afirmaba que una mujer tan organizada como yo lo haría todo sin problemas graves. En ese instante exacto ocurrió algo muy profundo y definitivo dentro de mi alma. El interruptor de mi paciencia se apagó para dejar paso a una frialdad gélida. Ya no me sentía la víctima de sus manipulaciones emocionales de niño pequeño y mimado. Me convertí en una observadora externa que analizaba su debilidad con una precisión nueva. Andrés era un hombre pasivo que solo buscaba la aprobación de su madre dominante. Yo era la parte activa que sostenía su estilo de vida con mi sueño. Mi golpe interno empezó cuando dejé de sentir rabia para sentir solo indiferencia. Miré mis manos y me di cuenta de que yo tenía todo el poder real. Andrés siguió hablando de los 7.000 euros que costaría el banquete de gala. Dijo que mi cuenta de ahorros era la garantía perfecta para pagar ese gran lujo. Matilde no tiene dinero porque su pensión es muy baja para estos gastos enormes. Tú tienes esos 15.000 euros guardados para emergencias de la familia, afirmó él. Ese dinero era el fruto de mis noches sin dormir en la agencia publicitaria. Eran mis ahorros privados que él quería malgastar en alimentar a desconocidos sin oficio. Comprendí que Andrés no me veía como a una compañera de vida igualitaria hoy. Me veía como a una proveedora de recursos que no tiene voz ni voto propio. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora para diseñar mi propia salida. No grité ni le reproché su egoísmo desmedido frente a la pasta ya fría. Decidí usar su propia debilidad y su avaricia contra él de forma muy sutil. Él creía que yo era predecible y que acabaría cediendo como siempre hacía antes. Yo le regalé una mirada suave que él interpretó como una aceptación total del plan. Si eso es lo que Matilde necesita para ser feliz, lo haremos, dije con calma. Andrés se levantó de la silla para abrazarme con una alegría que me dio asco. Sus manos en mi espalda se sentían como cadenas que yo estaba a punto de romper. Me dijo que yo era la mejor esposa del mundo por entender su situación familiar. Yo solo pensaba en la clave de mi banca electrónica y en mi maleta negra. El trap ya estaba puesto y él había caído de cabeza sin sospechar absolutamente nada. Me pidió que buscáramos hoteles para los que no cabían en nuestro suelo de madera. Yo le dije que se encargara él de mirar precios en su ordenador portátil ahora. Necesitaba que estuviera distraído con sus fantasías de anfitrión perfecto durante toda la noche. Él empezó a hacer listas de comida y de bebidas alcohólicas para las cenas. Hablaba de comprar una televisión más grande para que todos vieran el fútbol juntos. Yo le dije que comprara todo lo necesario con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Sabía que esa tarjeta tenía un límite alto que yo misma había gestionado meses atrás. Mi marido estaba en un estado de euforia que le impedía ver la realidad. No notaba que mi vibra había cambiado de la sumisión al ataque más silencioso. Cada vez que él decía nosotros yo pensaba en mi vida sola en Valencia. Imaginaba el olor del mar y el silencio de la casa de mi madre Elena. Andrés sacó su móvil para llamar a Matilde y darle la buena noticia inmediata. Escuché su voz emocionada contando que yo había aceptado pagar el banquete de 7.000 euros. La risa de Matilde se oía a través del altavoz como una burla cruel y rancia. Dile a Lucía que siempre supe que era una buena chica de familia tradicional. Esas palabras fueron el último clavo en el ataúd de mi matrimonio de 8 años. Ya no había vuelta atrás en mi decisión de borrarme de su mapa para siempre. Fui al dormitorio y empecé a seleccionar la ropa que más me gustaba sin ruido. Andrés pensaba que yo estaba ordenando el armario para hacer sitio a los invitados. No sabía que estaba separando mis pertenencias de los restos de nuestra vida común.
Sentía una ligereza increíble en mi pecho al tomar cada una de mis decisiones. El gaslighting ya no me afectaba porque yo ya no vivía en su misma frecuencia. Me sentía poderosa al verle tan pequeño y tan dependiente de mi cuenta bancaria. Él seguía en el salón soñando con ser el centro de atención de su familia. Yo estaba en el cuarto calculando el tiempo exacto para pedir un taxi hacia Barajas. La cena terminó y él se ofreció a lavar los platos como un falso premio. Acepté su gesto con una cortesía fría que él no supo interpretar como un adiós. Me senté en el sofá a mirar mi móvil mientras borraba sus accesos a mis cuentas. Mis dedos se movían con la rapidez de quien recupera su propia libertad robada. Eliminé su nombre de mi seguro de vida y de mi cuenta nómina personal hoy. Él seguía silbando en la cocina mientras guardaba los macarrones sobrantes en la nevera. No te preocupes por el dinero porque yo me encargo de todo, le mentí. Esa mentira era el cebo final para que él bajara la guardia por completo esta noche. Andrés me dio las gracias y dijo que por fin seríamos una familia de verdad. Yo pensé que seríamos una familia de verdad, pero cada uno en un código postal. El crin de su abrazo de despedida nocturna me dio la fuerza para no dudar. Me fui a la cama y fingí dormir mientras escuchaba sus planes a través de la pared. Matilde seguía enviando mensajes con fotos de vestidos caros para el gran día de gala. Yo bloqueé las notificaciones de su grupo familiar con un gesto de alivio absoluto. Estaba viendo el final de mi relación, pero me sentía en pleno glow-up personal. Mi independencia valía mucho más que cualquier promesa de amor eterno y mal gestionado. Andrés se durmió a mi lado con la respiración tranquila de quien se cree victorioso. Yo me quedé despierta mirando el techo y esperando la primera luz del alba. Sabía que en pocas horas su mundo de cristal se rompería en 1000 pedazos pequeños. Matilde no tendría banquete y Andrés no tendría a su esposa sirvienta en la casa. Mi estrategia estaba cerrada y mi corazón estaba más activo que nunca para el escape. Ya no era Lucía la mujer que aguantaba 75 invitados por compromiso. Ahora era la mujer que recuperaba su nombre y su destino con un solo clic. El silencio de la habitación me confirmaba que había tomado la ruta de la paz. No había miedo en mi mente sino una determinación de hierro forjado en el pasado. Estaba lista para el movimiento final que dejaría a Andrés en la miseria emocional. La cuenta atrás había empezado y yo era la dueña del cronómetro de mi vida. Soy Lucía Valente. El ronquido del motor del taxi me envolvía en una burbuja de metal y cuero. La oscuridad de la calle madrileña pasaba veloz por mi ventana empañada. Mis dedos volaban sobre el cristal frío de mi teléfono inteligente ahora. Estaba ejecutando una sentencia financiera que no admitía ningún recurso posible. Abrí la aplicación de mi entidad bancaria con un pulso totalmente firme. El logotipo azul brillaba con una intensidad metálica en la penumbra. Introduje mi huella dactilar para acceder al sistema de seguridad privada. El sensor vibró levemente bajo mi pulgar derecho con un clic. Ya estaba dentro de mi realidad financiera más íntima y secreta. Observé el saldo de nuestra cuenta conjunta para gastos del hogar. Había 2.300 euros acumulados con mi esfuerzo diario constante. Andrés no sabía que yo vigilaba cada céntimo con ojos de halcón. Seleccioné la opción de transferencia inmediata a mi cuenta personal propia. Tecleé la cifra de 2.200 euros con una calma gélida. Era mi parte justa del ahorro y mi compensación por su traición. El sistema procesó la orden en un segundo de silencio absoluto. Operación realizada con éxito en el servidor central del banco ahora. Sentí un escalofrío de poder recorriendo mi espalda de arriba a abajo. Este era mi primer movimiento activo en esta guerra de voluntades. Yo ya no era la esposa pasiva que aceptaba órdenes ajenas. A continuación busqué la gestión de mis tarjetas de crédito personales siempre. Andrés tenía un plástico adicional vinculado a mi línea de crédito principal. Él lo usaba para comprar tecnología cara y cenas con sus amigos. Localicé el número de su tarjeta en la lista de beneficiarios.
Pulsé el botón de bloqueo permanente por sospecha de robo total. El sistema me pidió una confirmación adicional por mensaje de texto corto. Recibí el código de 6 dígitos y lo introduje sin parpadear. Tarjeta bloqueada de forma definitiva e irreversible para cualquier comercio físico. Andrés ya no podía gastar ni un euro más de mi sueldo. Mi glow-up financiero se estaba completando en mitad de la noche. Me sentía una jefa que liquida una empresa en quiebra moral. No sentía pena por él ni por sus planes de banquete. Sentía una ligereza que me hacía flotar sobre el asiento trasero. El taxista me miró por el espejo con una expresión de respeto. Quizás notaba la vibra de una mujer que recupera su propio mando. Andrés todavía no se había dado cuenta de mi maniobra digital rápida. Él seguía pensando que yo estaba asimilando su invasión familiar masiva. Pero el silencio de su teléfono no iba a durar mucho tiempo. De repente el dispositivo empezó a saltar sobre mis rodillas desnudas. El nombre de mi marido iluminaba el interior oscuro del taxi negro. Rechacé la llamada con un gesto rápido de mi mano derecha. No tenía ninguna intención de escuchar sus excusas baratas y rancias. Entonces entró el primer mensaje de texto cargado de un pánico puro. Catalina, la tarjeta de mamá no funciona en el restaurante de Salamanca. Dice que el pago de la reserva ha sido denegado por falta de fondos. Matilde está gritando al dueño del local en mitad del salón. Todos los invitados están mirando la escena con una cara de sorpresa. Siento un cringe insoportable al imaginar a esa mujer en evidencia. Su orgullo de suegra perfecta se estaba desmoronando frente a sus parientes. Ella había prometido una fiesta de lujo con el dinero de mi trabajo. Pero ahora se encontraba frente a una realidad vacía y muy humillante. Andrés volvió a llamar con una insistencia que rozaba la locura total. Decidí que era el momento de darle el golpe de gracia definitivo. Pulsé el botón verde y me pegué el auricular al oído izquierdo. Escuché el ruido de platos rotos y voces alteradas al otro lado. La voz de mi marido sonaba quebrada y llena de un odio infantil. ¿Qué has hecho con el dinero de la cuenta conjunta ahora mismo? Estamos en el restaurante y no podemos pagar ni el depósito mínimo. Matilde se ha puesto a llorar de pura vergüenza ante sus amigas. Dice que la has estafado y que eres una mujer sin corazón. Yo escuché sus gritos con una sonrisa que me nacía del alma. No es una estafa, Andrés, es una devolución de mi propia inversión. He bloqueado las tarjetas y he sacado mis ahorros de esa cuenta. No pienso pagar ni un café para tus 70 invitados de Salamanca. Su respiración se volvió errática y pesada como la de un animal. Me acusó de estar haciendo un gaslighting contra su propia familia querida. Yo le respondí que el tiempo de las mentiras se había terminado. Vais a tener que pagar vuestro propio circo con vuestro propio dinero. Colgué el teléfono y sentí que el aire del taxi era más puro. Llegamos a la terminal de Barajas con una rapidez que me asustó. Pagué al conductor con billetes nuevos y salí del coche con decisión. El aire del aeropuerto olía a queroseno y a una libertad eléctrica. Arrastré mi maleta negra sobre el suelo de granito frío y brillante. El sonido de las ruedas roncando era la música de mi nueva vida. La bahía de la terminal era de un movimiento constante y muy activo. Fui directa al mostrador de la aerolínea para comprar mi billete ahora. Quiero un pasaje para el próximo vuelo hacia Valencia, dije con firmeza. La empleada me miró con una ceja levantada por mi urgencia evidente. Solo queda una plaza en clase business para el vuelo de medianoche. No me importó el precio porque ese dinero era mi pasaporte al mar. Pagué el billete con mi tarjeta privada de ahorros ocultos de Martínez. El papel térmico salió de la máquina con un crujido muy seco. Ya era oficial que yo no pertenecía al mundo de Andrés nunca más. Pasé el control de seguridad con una elegancia que me sorprendió a mí misma. Ya no era la mujer asustada que bajaba la mirada ante Matilde. Me senté en la puerta de embarque a esperar el anuncio de salida.
Mi móvil volvió a iluminarse con una llamada de un número extraño. Seguramente era el tío Ricardo o la tía Carmen buscando una explicación. O quizás era Matilde usando el teléfono de otra persona para insultarme. No respondí porque ya no les debía ni un segundo de mi tiempo. Observé a los otros pasajeros con una curiosidad nueva y muy activa. Vi a parejas felices y a viajeros solitarios cargados de sueños propios. Yo no llevaba sueños, llevaba una realidad de acero que me protegía. Recordé cómo Andrés intentó manipularme con sus promesas de equipo falso. Me di cuenta de que él siempre fue un sujeto pasivo de su madre. Él no me amaba a mí, amaba la comodidad que mi sueldo le daba. El gaslighting que sufrí durante 8 años se evaporó en esa sala. Me sentí en un glow-up emocional que ninguna crema podría igualar. Estaba renaciendo de mis propias cenizas financieras en mitad del aeropuerto. El avión despegó y sentí la presión del aire contra mis pulmones. Miré por la ventanilla y vi las luces de Madrid alejarse de mí. Era una alfombra de diamantes falsos que ya no quería pisar nunca. Pensé en el despacho de Martínez y en mis compañeros de la agencia. David se encargaría de mis cuentas durante mi ausencia necesaria y justa. Elena me esperaba en Valencia con el coche en marcha y el té listo. Mi madre siempre supo que este día llegaría tarde o temprano ahora. Ella me enseñó que el respeto no se negocia con personas egoístas. Cerré los ojos y escuché el zumbido de las turbinas del avión grande. Me sentía segura en mi asiento de cuero azul y textura suave. No tenía miedo al futuro porque yo misma lo estaba diseñando hoy. Andrés y Matilde se quedarían en Salamanca pagando sus propias deudas. Yo me quedaría en Valencia respirando el aire salado de la victoria. Aterrizamos en Manises cuando la ciudad ya dormía bajo las estrellas bajas. El olor a salitre me golpeó en la cara al salir del avión. Era un aroma que me recordaba a mi infancia y a mi propia fuerza. Recogí mi maleta de la cinta transportadora con un gesto muy seguro. Vi a mi madre Elena al fondo de la sala de llegadas nocturnas. Tenía una expresión tranquila y orgullosa que me hizo llorar por fin. No eran lágrimas de tristeza por mi matrimonio roto y perdido. Eran lágrimas de alivio por haber recuperado mi propia identidad real. Subimos al coche y el silencio era una bendición entre las dos. Ella me tomó de la mano mientras conducía por la carretera vacía. «Sabes que has hecho lo correcto, Lucía», me susurró con mucha dulzura. Yo asentí porque sabía que mi vida empezaba en ese mismo instante. El public exposure de Matilde en el restaurante era solo el comienzo. Ahora venía la parte de reconstruir mi mundo bajo mis propias reglas. Llegamos a su casa y el calor del hogar me envolvió de inmediato. Mi habitación de soltera estaba exactamente igual que hace 10 años. Las sábanas olían a sol y a suavidad de algodón de alta calidad. Me tumbé en la cama y apagué el móvil de forma definitiva hoy. No quería saber nada de las quejas de Andrés ni de los gritos ajenos. Me sentía activa en mi propia soledad y poderosa en mi silencio total. Había ejecutado un plan perfecto de justicia financiera y de escape real. Mañana llamaría a un abogado para redactar los papeles del divorcio. No le dejaría ni un céntimo de mi patrimonio futuro a ese hombre débil. El glow-up de mi dignidad era el tesoro más grande que llevaba. He pasado de ser la sombra de una suegra a ser la dueña de mí. Mi carácter se ha forjado en el acero de esta noche de decisiones. Ahora te pregunto a ti que me escuchas con tanta atención. ¿Alguna vez has sentido que tu pareja te usa como un cajero automático? ¿Has permitido que tu suegra tome las decisiones importantes en tu propia casa? No permitas que el gaslighting destruya tu amor propio ni tu cuenta corriente. Cuéntame tu experiencia en los comentarios porque quiero leer tu propia fuerza. Si te ha gustado mi transformación de hoy, suscríbete al canal ahora mismo. Dale a la campanita para no perderte el desenlace de esta batalla legal. Tu apoyo es mi energía para seguir contando estas verdades tan crudas. Soy Lucía Valente. El aire salado de Valencia me golpeó la cara con fuerza.
Bajé las escaleras del avión y respiré hondo por primera vez. Se sentía como un abrazo frío de libertad absoluta. Mi madre Elena me esperaba junto a la salida de llegadas. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño esa noche. Me abrazó muy fuerte sin hacerme preguntas difíciles ni juzgarme. Subimos a su coche y el silencio fue nuestra mejor medicina. El sol de la mañana iluminaba las palmeras de la carretera. Ya no olía al perfume denso y rancio de Matilda. Mi nueva vida empezaba con el motor de un coche viejo. Llegamos a su casa y el olor a café inundaba todo. Mi habitación de soltera estaba exactamente igual que antes siempre. Dejé mi maleta negra en el suelo con un golpe seco. Me senté en la cama y apagué el móvil por fin. Quería que el mundo de Andrés se detuviera un momento. Dormí durante 10 horas seguidas sin soñar con banquetes familiares. Me desperté con el sonido de las gaviotas en la ventana. Mi madre había preparado tostadas con tomate y aceite de oliva. Comimos en el balcón mientras el mar brillaba a lo lejos. Era una vaíz de paz que no recordaba haber sentido. Pero la burbuja de calma se rompió al encender el teléfono. El dispositivo empezó a vibrar con una furia casi animal hoy. Tenía cientos de notificaciones acumuladas de gente de Salamanca. Andrés me había enviado 50 notas de voz en una noche. No escuché ni una sola palabra de su discurso desesperado. Borré todos sus mensajes sin abrirlos porque ya no importaban nada. Sabía que estaba intentando hacerme un gaslighting de manual absoluto. Me acusaba de ser una mujer sin alma por teléfono. Decía que Matilde estaba sufriendo un colapso nervioso por mi culpa. Sentí un cringe profundo al leer sus mentiras tan mal escritas. Él no sufría por amor sino por su orgullo herido. Su madre ya no podía presumir de banquete frente a sus amigas. Los invitados de Zaragoza ya estaban de camino hacia Madrid ahora. Andrés no tenía dinero para pagarles un hotel a todos ellos. Se enfrentaba a 75 personas en su salón vacío. La imagen de mi marido rodeado de maletas ajenas era patética. Él era el sujeto pasivo de su propia falta de carácter. Yo ya era la parte activa de mi propio destino legal. Mi abogado en Valencia me recibió en un despacho elegante. El lugar olía a papel viejo y a justicia de verdad. Le conté la historia de los 75 invitados invasores. Él se rió con una mezcla de sorpresa y mucha pena. Me dijo que el acuerdo prematrimonial era mi mejor escudo hoy. Firmé la demanda de divorcio con una pluma de tinta negra. El trazo de mi nombre fue firme como nunca antes. Ya no era Lucía la esposa que pedía permiso para existir. Era Lucía Valente la mujer que recuperaba su propio nombre. Martínez me llamó desde la oficina de Madrid para apoyarme mucho. Me dijo que mi puesto de jefa de proyectos seguía esperándome. Felipe se encargaría de mis cuentas durante estas 2 semanas libres. Mis compañeras de la agencia me enviaron flores blancas a Valencia. El glow up de mi dignidad se sentía mejor que cualquier ascenso. Recibí una llamada de un número desconocido a media tarde hoy. Era la tía Carmen preguntando por el dinero del banquete final. Decía que el tío Ricardo tenía hambre y no había comida. Le respondí que compraran bocadillos con sus propios ahorros de jubilados. Colgué el teléfono antes de escuchar sus insultos de clase baja. Andrés intentó contactar con mi madre a través de redes sociales. Elena lo bloqueó de inmediato sin darle ninguna explicación adicional necesaria. Somos un equipo de hierro forjado en la resistencia femenina pura. Las cartas legales llegaron a manos de Andrés 3 días después. Me contaron que se desplomó en el suelo del pasillo principal. Matilde estaba gritando a los vecinos desde nuestro balcón de Madrid. Los parientes de Murcia se marcharon a un hostal muy barato. Nadie quería quedarse en una casa llena de gritos y deudas. El caos que ellos sembraron les explotó en la cara. Directamente. El proceso legal avanzó con una rapidez que me dejó sorprendida.
Andrés no se atrevió a discutir mis condiciones de salida definitiva. Sabía que yo tenía todas las pruebas de sus gastos injustos. El día de la vista en el juzgado llegó finalmente hoy. Viajé a Madrid solo para cerrar ese capítulo de mi historia. Entré en el edificio con un traje de chaqueta azul oscuro. Me sentía poderosa y segura de cada uno de mis pasos. Andrés me esperaba en el pasillo con un aspecto terrible siempre. Tenía la ropa arrugada y no se había afeitado la cara. Sus ojos estaban hundidos y evitaban mirarme de forma directa ahora. Su vibra era de una derrota total y muy poco digna. Ya no era el hombre elegante que me regalaba lirios blancos. Era una sombra que buscaba compasión en una mujer de piedra. Matilde no estaba allí para sostenerle la mano temblorosa de niño. Se quedó en Salamanca rumiando su fracaso frente a sus vecinas. Entramos en la sala de justicia y el aire estaba helado. El juez de familia nos pidió que nos sentáramos en silencio. Andrés empezó a sollozar de forma floja y muy poco activa. Ese sonido me produjo un rechazo físico que casi me marea. Pensé en todas las veces que él ignoró mis propias lágrimas. Recordé el gaslighting constante sobre mis sentimientos más profundos y reales. Ahora su llanto no tenía ningún poder sobre mi voluntad férrea. El juez leyó los términos del divorcio de mutuo acuerdo total. Andrés renunció a reclamar nada de mis ahorros privados de Martínez. El piso se quedó a su nombre junto con la hipoteca. Yo me quedé con mi libertad y con mi cuenta llena. Firmamos los papeles finales sobre una mesa de madera fría. Mi pulso no tembló ni un milímetro al dejar la marca. Salí de la sala sin dedicarle ni una sola mirada corta. Escuché cómo llamaba mi nombre con una voz rota y débil. No me giré porque el pasado ya no tenía nada nuevo. El aire de la calle Madrid se sentía diferente esta tarde. Fui directa a un café con mi mejor amiga Valentina. Ella me abrazó y me dijo que estaba más guapa hoy. Tienes un glow-up increíble en la mirada, afirmó ella. Le conté que Andrés seguía viviendo con su madre de nuevo. Matilde se había mudado al piso de Madrid para controlarle siempre. Ahora vivían los dos solos en una casa llena de rencor. Él nunca pudo superar su dependencia emocional de esa mujer vieja. Yo me sentía ligera como una pluma en el viento cálido. Había pasado de ser una víctima a ser la protagonista. Mi vida en Valencia estaba empezando a dar sus frutos dulces. He alquilado un piso pequeño con vistas a las palmeras. Mi madre viene a cenar conmigo casi todos los viernes libres. No hay 75 invitados rompiendo mi paz mental ahora. Solo hay silencio y el sonido de mis propias decisiones libres. Mi carácter se ha forjado con el fuego de esta crisis. El respeto no se pide porque se gana con límites. Andrés es solo un recuerdo borroso en un álbum quemado. He aprendido que la soledad es mejor que una mala compañía. Soy Lucía Valente. Ahora te pregunto a ti que me escuchas con atención. ¿Sigues aguantando faltas de respeto por miedo a quedarte sola hoy? ¿Permites que tu suegra decida el color de tus propias cortinas? No dejes que nadie gestione tu dinero ni tus sueños propios. Cuéntame tu experiencia en los comentarios porque quiero leer tu fuerza. Si te ha gustado mi transformación hoy, suscríbete al canal ahora. Dale a la campanita para seguir mi nueva vida de libertad. Tu apoyo me ayuda a seguir contando verdades muy crudas. Soy Lucía Valente. El café en el vaso de cartón todavía quema un poco mis labios. El sol de la tarde calienta mis hombros de forma suave. Observo el cauce ancho y verde del río Turia hoy. Una brisa salada mueve las hojas de los árboles cercanos. El cielo de Valencia tiene un color naranja muy intenso ahora. Me siento en este banco de madera cada viernes tarde. Disfruto del silencio ganado después de una semana muy activa. Mi trabajo en la nueva agencia marcha de maravilla siempre. Los clientes locales valoran mucho mi visión y mi rigor.
He recuperado la paz que perdí en aquel piso madrileño. Escucho el sonido de unos pasos rápidos sobre la grava. Giro la cabeza y veo una silueta conocida acercándose mucho. Es Isabel, una antigua conocida de mis años en Madrid. Ella se detiene frente a mí con una sonrisa enorme. Trae una vibra cargada de noticias y secretos muy jugosos. Me saluda con 2 besos rápidos y se sienta conmigo. Lucía, no te puedes imaginar lo que tengo que contarte. Su voz suena excitada por el chisme que trae guardado. Ella estuvo presente en el final de aquel desastre total. Empezó a relatar lo que sucedió tras mi huida necesaria. Me dijo que la fiesta de Matilde fue puro cringe. La celebración del cumpleaños 60 resultó ser un fracaso absoluto. Los invitados llegaron al piso de Madrid con sus maletas. Pero no encontraron a la esposa sumisa preparada para servir. Andrés estaba pálido y no sabía dónde meter a nadie. Matilde gritaba órdenes desde el pasillo central de la casa. Los 75 invitados iniciales se quedaron en nada. Solo aparecieron 23 parientes por compromiso o por pena hoy. El resto canceló al saber que no habría banquete real. Isabel dice que el ambiente era de una tensión insoportable. El tío Ricardo llegó con Carmen y sus 3 hijos adultos. Mateo y Camila lloraban porque no había sitio para jugar. La abuela Enriqueta ocupó mi cama con sus bolsas de medicinas. Andrés tuvo que dormir en el suelo del salón frío. No había dinero para pagar el restaurante de lujo reservado. Matilde intentó hacer gaslighting a todos los parientes allí presentes. Decía que yo me había vuelto loca de forma repentina. Les contaba que yo robé todo el dinero de la familia. Pero el tío Ricardo no se creyó ninguna de sus mentiras. Ricardo conocía bien el carácter dominante de su propia hermana. Él vio a Andrés derrotado y actuando de forma muy pasiva. Mi marido parecía un trapo viejo bajo las botas maternas. La tía Carmen buscaba comida en la nevera casi vacía siempre. Solo había yogures caducados y un poco de queso seco. Tuvieron que bajar al supermercado de la esquina a comprar. Compraron embutido barato y pan del día anterior para todos. Isabel dice que cenaron de pie en la cocina pequeña. El calor humano en 50 metros era algo muy asfixiante. El olor a sudor y a comida barata impregnaba las paredes. Matilde sacó una tarta de 3 euros del súper cercano. Puso una vela vieja y cantaron sin ninguna alegría real. Andrés no levantó la mirada del plato ni un segundo. Él sabía que su vida se había roto por su debilidad. Isabel le preguntó por mí durante la cena de grupo. Andrés respondió que yo me había ido para no volver. Matilde empezó a insultarme frente a todos los primos presentes. Dijo que yo era una mujer fría y sin sentimientos nobles. Pero Ricardo la interrumpió con un grito muy fuerte y seco. Déjala en paz porque ella tenía toda la razón, sentenció. Ricardo dijo que 70 personas en un piso es locura. Él mismo se marchó a un hostal esa misma noche gris. Carmen y los niños le siguieron sin despedirse de Matilde. La fiesta terminó con Matilde llorando sola en su habitación. Andrés se quedó limpiando los restos de la tarta barata. Sintió el peso de su propia soledad en cada rincón vacío. Isabel me miró a los ojos con una admiración muy sincera. Lucía, hiciste el mejor glow-up de la historia, afirmó. Me contó que Andrés intentó buscarme por todo Madrid después. Llamó a Valentina y a Martínez para pedir mi dirección nueva. Pero mis amigos le cerraron todas las puertas de forma firme. Nadie le dio una sola pista sobre mi paradero actual. Él sigue viviendo con Matilde en el piso de la hipoteca.
Matilde se ha instalado allí para cuidar a su hijo pequeño. Controla sus gastos y sus horarios con una mano de hierro. Andrés ha perdido toda su energía activa y su brillo propio. Es un hombre gris que camina arrastrando los pies cansados. Se dice que sale con una chica de su misma oficina. Pero Matilde ya ha empezado a criticar su ropa y familia. Mi exmarido nunca podrá escapar de esa prisión de afecto. Isabel terminó su relato y suspiró con un alivio compartido. Me alegra verte tan bien y tan dueña de ti, dijo. Nos despedimos con una promesa de vernos pronto para cenar. Ella se alejó caminando hacia la parada del autobús cercano. Yo me quedé sola mirando cómo el sol se ocultaba. Siento una gratitud inmensa por mi valentía de aquel día. Mi vida en Valencia es un regalo que me hago a diario. Tengo mi propio estudio cerca del mar y mucha luz. Mi madre Elena viene a visitarme cada domingo de sol. Cocinamos juntas y hablamos de nuestro futuro sin miedos ahora. He aprendido que el respeto es el cimiento de todo. No permito que nadie tome decisiones sobre mi propio espacio. Mi carrera profesional sigue un ritmo de ascenso muy constante. Martínez me envió un mensaje felicitándome por un contrato nuevo. Felipe dice que la oficina está muy aburrida sin mis bromas. Pero yo no extraño el ruido ni la prisa de Madrid. Aquí el aire es más limpio y las metas son reales. He forjado una armadura de acero que nadie puede romper. Soy una mujer activa que diseña su propio camino libre. El glow up de mi alma es mi mayor éxito personal. No hay rastro de la Lucía que aguantaba humillaciones callada. Ahora mi voz suena clara y mis límites son muros altos. Recuerdo a Matilde y solo siento una pena muy lejana. Ella eligió la soledad rodeada de sus propios caprichos amargos. Andrés eligió la comodidad de ser un sujeto pasivo siempre. Yo elegí la incertidumbre de la libertad y gané todo. Camino de vuelta a mi casa sintiendo la arena seca. Mis pasos son firmes sobre el asfalto de la ciudad. El eco de sus fracasos ya no me alcanza en Valencia. Soy una guerrera que ha ganado su propia batalla interior. Mi dignidad es un diamante que nadie puede rayar ahora. He pasado de ser papel mojado a ser hierro forjado. La vida me sonríe porque yo aprendí a sonreírme primero. No hay 75 invitados que puedan robarme esto. Mi paz es sagrada y mi cuenta bancaria está segura. He recuperado mi nombre y mi destino de forma total. El metal de mi carácter resiste cualquier presión externa hoy. Mi historia es una prueba de que se puede salir. Solo hace falta un clic y una maleta bien cerrada. El silencio de mi salón es la melodía de mi triunfo. Soy una mujer libre y eso es lo más valioso. El acero de mi voluntad brilla bajo las luces nocturnas. No hay vuelta atrás en este camino de respeto propio. Disfruto de mi cena sola con una copa de vino. Miro las estrellas y sé que estoy donde debo estar. Mi pasado es un maestro que ya me dio su lección. Ahora soy la arquitecta de mi propio presente de oro. El brillo de mis ojos no se apaga por nadie más. Mi fuerza es interna y mi meta es la felicidad. La historia de Lucía Valente es un nuevo comienzo real. No hay más deudas morales con personas que restan energía. Soy el motor de mi propia existencia y mi orgullo. El acero siempre vence al papel en la lucha diaria. Todo cambio real empieza con un límite bien puesto. La libertad sabe amar y suena a silencio absoluto. He construido mi propio reino sobre una base de honor. Nadie volverá a invadir mi santuario de paz personal nunca. Mi glow up es eterno porque nace de mi propio amor. No busco aprobación externa para validar mis pasos firmes hoy. Soy Lucía Valente y este es mi destino final.
Una voluntad de acero siempre perdura bajo la presión constante. Un carácter de papel se deshace ante la primera lluvia. Yo elegí ser metal. Para proteger mi propia esencia vital. Ahora te pregunto a ti que escuchas mi relato. ¿Eres el arquitecto activo de tu propia vida o un invitado pasivo? ¿Permites que otros decidan el tamaño de tus sueños hoy? No dejes que el gaslighting apague tu propia luz interna. Cuéntame tu experiencia en los comentarios porque quiero leerte ahora. Suscríbete al canal si quieres más historias de empoderamiento real. Dale a la campanita para no perderte mi próximo paso firme. Tu apoyo me ayuda a seguir defendiendo la verdad siempre. Soy Lucía Valente.